Fue 22 de noviembre. ¿Ya saludaste al músico que conoces? Sí, el 22 de noviembre, una fecha muy conocida entre los músicos, pero no tanto para nosotros los simples mortales, es el Día de la Música. El Día de la Música tiene sus orígenes en el cristianismo y en una mujer. Es una historia que mezcla arte, fe, algunas confusiones medievales y mucha tradición oral. Ella es Santa Cecilia. Se estima que su fecha de muerte fue el 22 de noviembre del 230 después de Cristo, por lo que los católicos y los ortodoxos la recuerdan en esta fecha. Santa Cecilia es la patrona de los músicos, de los poetas y de los ciegos. Sí, de los ciegos, porque Santa Cecilia significa la que no ve o ciega. Durante muchos siglos, las personas ciegas encontraron en la música una profesión digna y una forma de vivir, por lo que esta conexión no es casual. Ella es Santa Cecilia, una mujer que fue martirizada. Su fecha de muerte fue aproximadamente en el año 230 y los católicos y ortodoxos la recuerdan cada 22 de noviembre. Estamos en Roma, en el siglo II. El cristianismo todavía no es legal y los creyentes practican su fe de una forma casi clandestina. Los romanos eran tolerantes con algunas religiones, siempre y cuando respetaran las leyes del imperio. Pero los cristianos se negaban a rendirle culto al emperador, lo que los hacía ver sospechosos y eran un foco de persecución. Por eso, desde la muerte y resurrección de Jesús hasta el 313, es decir, durante 300 años, muchos cristianos fueron perseguidos. No fue hasta el 313, con el Edicto de Milán, que se decreta libertad de culto, por lo que se toleraba un poco más a los cristianos y ya no estaban sufriendo toda esta persecución ni tenían que estar escondiéndose para hacer sus cultos o para reunirse. De hecho, en el 380, el emperador Teodosio I declara el catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, antes de eso, ser cristiano era ilegal y te podía costar la vida. Es en este contexto en el que se desenvuelve la historia de nuestra protagonista. Nace en el 180 después de Cristo y fallece en el 230. Ella era una muchacha culta, dulce, rebelde a su forma y profundamente creyente. Desde muy joven hizo un voto de castidad. Según la tradición, quería consagrar su vida a Cristo, pero su familia, como muchas familias romanas nobles, la casó con un joven llamado Valeriano. Es en la noche de bodas cuando Cecilia le confiesa a Valeriano que ella ha hecho un voto y que pretende mantenerlo. Cecilia había hecho un voto de castidad y se casó. Me imagino al pobre Valeriano. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero es entendible, era el siglo II, era un contexto súper complejo porque los cristianos eran perseguidos, entonces eh, tenían formas de demostrar su fe de formas mucho más radicales de las que podemos ver hoy en día. Pero para sorpresa de muchos, Valeriano acepta esta decisión de su mujer, pero porque se le aparece un ángel que le dice que estos votos eran reales y después juntos siguen en el camino del cristianismo de forma clandestina, obviamente porque siglo II. Y resulta que la familia empezó a notar esto muy extraño y el hermano de Valeriano se entera de este voto, también se le presenta un ángel y él también cree y así le empieza a decir a su familia, se corre la voz boca a boca y la gente ve esto tan radical que se van acercando a escuchar esta historia. Entender tampoco que existían las iglesias ni los templos, entonces la gente se congregaba en casa, se congregaba de forma más clandestina, de forma más secreta. En el palacio de donde vivía Valeriano con Cecilia, ellos comenzaron a bautizar gente. Llegaron a bautizar a más de 400 personas. Y bueno, el baño era gigante porque era de un palacio y aquí se estaban reuniendo las personas, las bautizaban. El prefecto de Roma, Turcio, descubre lo que están haciendo y los obligan a que renieguen de sus convicciones, pero ellos no aceptan, por lo que son arrestados y los condenan a Tiburcio era el hermano de Valeriano y junto también a Valeriano y a otros más fueron ejecutados. Cecilia fue durante 2 días o casi 2 días en el baño, en ese mismo baño donde bautizaron a muchas personas. Se dice que Cecilia no sufrió, pese a todo esto que fueron muchas horas, y luego fue enviada con el verdugo para que... El verdugo tuvo 3 intentos, pero este no pudo.
Cecilia sí quedó con las heridas, quedó afectada por estos 3 intentos y Cecilia estuvo viva 3 días más y en este tiempo ella dona sus riquezas y le deja el palacio a los más menesterosos, que hoy es la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, un lugar muy hermoso y cargado de mucha historia. Pero ¿cómo es que ella llega a ser la patrona de los músicos? Para esto es súper necesario entender que en la época medieval habían muchas creencias, muchos mitos, y uno de ellos es que, bueno, los músicos eran vistos como gente con vidas licenciosas, fiesteros, pecaminosos. La única música bien vista era la que se cantaba en la iglesia. La música consagrada era solo con voces, conocida como música sacra. Y ojo, incluso los instrumentos estaban mal vistos. En algunos textos se dice que San Jerónimo pide que el canto se haga desde el corazón, sin emitir sonidos, para mantener la pureza espiritual y una oración interior. La gente que era un poco más conservadora los tenía ahí como un poco de mala fama, entonces no eran tan aceptados en la sociedad. Y no es que estuvieron décadas siendo rechazados, sino que siglos. Y llegó un momento en el que la época o la sociedad era un poco más moderna, los músicos intentaron como redimir un poco su nombre y para eso ellos adoptaron la imagen de una mártir, que fue justamente Cecilia. En el martirologio, que es una especie de calendario de los mártires, se describe que durante la boda de Cecilia sonaban instrumentos musicales, pero ella cantaba a Dios con el corazón, pidiendo conservar su pureza. Esta frase era clave, con el corazón. Las actas del martirologio redactadas en el siglo V dicen literalmente: llegó el día señalado para la boda. Sonaban los instrumentos musicales, pero ella solo cantaba en su corazón a Dios diciendo: conserva mi corazón y mi cuerpo inmaculados, y que no me avergüencen. Es decir, no estaba tocando instrumentos. Pero los músicos medievales necesitaban una patrona para limpiar su mala fama y tomaron lo que les servía. Además, una antífona gregoriana compuesta en su honor omitió el con el corazón. La versión original de la antífona decía sonando los instrumentos musicales, pero más tarde una lectura errónea decía tocando los instrumentos, Cecilia cantaba al Señor diciendo: conserva mi corazón inmaculado y que no me avergüence, cambiando completamente el sentido. La versión cantada decía básicamente: tocando los instrumentos, Cecilia cantaba al Señor. Y esta fue la versión que se difundió mucho más que los escritos. Y así Cecilia terminó representada con órganos, arpas, violines, otros instrumentos, y algunos que ni siquiera existían en su época. La otra teoría es que Cecilia puede derivar de caecus, que significa ciega, y los ciegos medievales eran músicos frecuentes por tradición laboral. Otra interpretación también proviene de Santiago de la Vorágine, quien propuso que su nombre venía de Coeli Lilia, que significa liria del cielo. Una visión más poética y simbólica que reforzó su conexión con el arte. Desde el Renacimiento, Cecilia se vuelve un tema favorito de los pintores. Es representada de distintas maneras, a veces con instrumentos rotos, otras mirando al cielo, siempre con un significado profundo también, más allá de lo que se puede ver a simple vista. Esta es una obra perteneciente a Guido Reni, realizada en 1606. Claudia Seves dice: Guido Reni busca representar en esta obra la belleza del espíritu de Santa Cecilia, mirando hacia el cielo mientras se comunica con Dios a través de la música. Su piel blanca resalta del fondo negro, exaltando aún más su pasión y aceptación ante lo que habría de sufrir. Rubens, en cambio, la pinta con dinamismo y gestos expresivos, muy característico también de su estilo. La Santa Cecilia de Berlín es una de las últimas pinturas que Rubens pintó. Helen, su esposa, le sirvió de modelo para esta pintura. La aplicación es rápida y es audaz. El color verde esmeralda contrasta mucho con el rojo y con la piel. Esta obra la encontraron después de la muerte de Rubens y fue entregada a su familia. Los prerrafaelistas en el siglo XIX la representan como una figura etérea, casi onírica, con lirios y luz celestial. Esta es la Santa Cecilia de John William Waterhouse, realizada en 1895, representando bastante lo que hacían los prerrafaelistas en aquella época, quienes veían el medievo de una manera muy idílica. Cecilia está representada de una manera serena, sentada,
rodeada de instrumentos, que enfatiza su papel como patrona de la música y su relación con lo espiritual. La obra utiliza colores cálidos y una iluminación suave para crear una atmósfera etérea y de gracia, resaltando aún más su santidad. Y te vas a dar cuenta que su iconografía suele incluir un órgano portátil, una corona de flores, por el significado también del nombre de lirios del cielo. También lleva partituras, libros, para representarla como la imagen que habían decidido ya darle popularmente. Si bien esta historia es real, fue mutando a través de los siglos por el conocimiento colectivo, por la tradición oral, porque, como les decía, mucha gente no sabía leer y no iba a corroborarlo en los libros, entonces se quedaron con esta imagen de que ella con instrumentos adoraba al Señor y esto hizo que se convirtiera en la patrona de los músicos. Bueno, algunos datos curiosos es que muchas veces aparece con un órgano y eso no existía en aquella época. Y algo también súper importante es que la primera academia de los músicos se llama Santa Cecilia, que fue fundada en el 1585 en Roma por el Papa Sixto V. Es una de las instituciones musicales más antiguas del mundo. Ya en esta época estábamos en el Renacimiento, pero obviamente la influencia católica y medieval todavía era muy fuerte en ese momento. Y en muchos países del mundo se celebra el Día de la Música el 22 de noviembre. Y aunque se ve rodeada de instrumentos, probablemente nunca tocó ninguno. Otro dato bastante llamativo es que Santa Cecilia probablemente era sorda, sí. Mientras ella permanecía en silencio en su matrimonio, se dice en los escritos que probablemente ella era sorda y que solo escuchaba los coros celestiales. La historia de Santa Cecilia es un muy bonito ejemplo de cómo la fe, el arte y la cultura se entrelazan y nos dejan estas enseñanzas, estas historias y también este conocimiento popular. Hace unos días celebramos el Día de la Música y quizás los músicos que asistieron a instituciones sí saben de Santa Cecilia, pero quizás hay muchos músicos que no lo saben, o tú que quizás no sabes de música también te estás enterando que Santa Cecilia es la santa y patrona de los músicos y de los ciegos también. Tal vez las historias no nacen tan perfectas ni limpias como hoy se conocen. Uno a veces cree que la historia es lineal, pero en realidad no. A veces los artistas, como los músicos medievales, necesitan un gesto simbólico para recuperar dignidad y reconocimiento. Y encontraron ese símbolo en una joven romana, fuerte, tierna y rebelde. Sí, Cecilia era bastante rebelde porque se mantuvo firme a sus convicciones y convenció al esposo. Al final no es tan importante si realmente tocó o no un instrumento, sino todo lo que su historia marcó en el resto de los siglos y a los mismos músicos. Si conoces a un músico, el próximo 22 de noviembre salúdalo. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que hayas aprendido un poquito y que esto quede en tu cabecita y puedas a lo mejor dar algún dato random o curioso en alguna conversación. ¡Chao! Terminó todo, amigos de YouTube. Adiós.